Muy buenos días, tengan todos ustedes, señoras y señores, distinguidas personalidades que nos acompañan en el Presidium. Participar en la conmemoración del 162 aniversario de la Batalla de Puebla es para mí un honor y motivo de satisfacción, porque me brinda la posibilidad de tener la ocasión de compartir con ustedes algunas reflexiones sobre uno de los momentos estelares de nuestra historia, en donde un pueblo valeroso y decidido ofrendó su vida en defensa de la soberanía nacional, la independencia, la democracia y la libertad, otorgando con ello un claro sentido de dignidad altamente apreciado por las y los mexicanos de todos los tiempos. Las luminosidades de la historia forjan siempre el alma de una patria y a ella nos debemos como jinetes del tiempo, sobre todo de una patria que ha tenido que defenderse continuamente desde hace 2 siglos para conservarse y consolidarse. Una patria que ha tenido en sus hijos defensores valerosos. Una patria como México que nunca se ha visto humillada por el destino ni por las potencias extranjeras. Y la fecha que hoy nos reúne es prueba magna de su honra intacta. En la Batalla de Puebla encontramos un significado profundo y aleccionador, pues se verifica en circunstancias que permitieron edificar los pilares de una de las más trascendentes transformaciones del país, con las leyes de reforma y la aprobación de la Constitución de 1857. Con Benito Juárez como presidente de la República, acompañado de liberales ilustres de la talla de don Sebastián Lerdo de Tejada, de don Melchor Ocampo, de don Francisco Zarco, Ponciano Arriaga y don José María Iglesias, entre otros muchos, se dio un paso decisivo para superar los resabios estructurales de la época colonial. Se fundó así un nuevo sistema institucional para que la máxima autoridad de la nación recayera en un estado laico y sus habitantes pudieran disfrutar de plenos derechos y libertades. Pero hubo resistencias de quienes preferían mantener el statu quo para conservar sus privilegios. Precisamente fue en el contexto de la grave crisis producida por la Guerra de Reforma que enfrentó a conservadores y liberales de 1858 a 1861, cuando surgió el conflicto armado en contra de los invasores franceses y de un selecto grupo de traidores mexicanos. El 5 de mayo de 1862, el ejército juarista, al mando del general Ignacio Zaragoza, derrotó al ejército invasor de Francia en la Batalla de Puebla. Con menos efectivos y armas, vencieron al ejército más poderoso del mundo en su época. Antes de la Batalla de Puebla, el ejército francés no había sido derrotado desde la famosa batalla de Waterloo a manos del ejército inglés y del duque de Wellington. El ejército mexicano juarista les infligió una severa derrota que tuvo resonancia en el mundo entero. Una derrota que les costó 1 año recuperarse para volver a intentar la invasión a nuestro país. La estrategia del general Zaragoza en la batalla de Puebla y la valentía de los soldados y de los generales Antonio Álvarez, Porfirio Díaz, Juan Nepomuceno Méndez, el coronel José Rojo, así como el cabo Palomino, que en una lucha de cuerpo a cuerpo se posesionó del estandarte del ejército francés, propinando un duro golpe al ánimo y a la soberbia del invasor en uno de los más significativos momentos de la batalla. La agudeza, la viveza y la inteligencia estratégica de un conjunto de militares mexicanos,
con una parte de soldados entrenados y con otra parte de soldados que provenían del pueblo mismo, hicieron posible la hazaña más memorable de la historia del México independiente. Hoy rendimos homenaje a esos héroes de nuestra patria y su gloria nos dice a las generaciones contemporáneas que hay una grandeza en defender nuestra nación, en elevar la dignidad de nuestra soberanía y que pertenecemos a una estirpe de hombres y mujeres valientes. La soberanía de nuestra nación está en nuestras mentes y es tanto la filosofía como el fundamento material de nuestras acciones en la vida pública, en la preocupación por el bienestar social, en la consolidación de un Estado constitucional que responda con firmeza cuando las fuerzas y los intereses que movieron a la Francia de 1862, los cuales siguen en constante movimiento bajo otras siglas y otras banderas, para que busquen una nueva oportunidad y pretender avasallar nuestra soberanía en los nuevos tiempos. La gran lección de la batalla de Puebla del 5 de mayo es que no hay ninguna fuerza tan grande y organizada que los mexicanos no podamos frenar con astucia, inteligencia, preparación y con la pasión que caracteriza a nuestro pueblo. La historia no está tejida de casualidades. La conformación de las sombras y las luces de un país nos va dando idea de la seguridad o de los riesgos que corre nuestra soberanía. Y la soberanía nacional es la base del contrato social, de la fundación de la sociedad. Y no solamente es importante su defensa, como lo fue en esa gloriosa batalla de Puebla. Una vez que nuestros héroes nos han dejado un legado que trasciende por generaciones a la historia, nuestra responsabilidad e inspiración debe ser continuar substanciando nuestra soberanía nacional. Ya no es solamente un territorio, una bandera nacional, una constitucionalidad de la sociedad civil y política. Ahora también se trata de todo lo que atañe a la vida diaria y puntual de esta sociedad civil y política. La soberanía alimentaria, la soberanía del agua, de los recursos energéticos, del desarrollo político, del desarrollo social, la soberanía nacional de las finanzas públicas, de las elecciones, de los derechos humanos, de nuestras libertades constitucionales. En tiempos recientes, los conservadores despojaron al país de innumerables riquezas, debilitaron la soberanía nacional y el Estado de Derecho, pauperizaron hasta el cansancio la fuerza de trabajo y destruyeron sin contemplación enormes recursos naturales. Con tan evidentes agravios e inequidades, la ciudadanía acudió a las urnas el 1 de julio de 2018 para otorgar un triunfo contundente a una nueva alternativa encabezada por el presidente de la República. En el gobierno que dirige el presidente Andrés Manuel López Obrador, la defensa de la soberanía nacional es el eje sustancial de la cuarta transformación, porque toda transformación histórica comienza por la consolidación del Estado y del pueblo frente a las demás naciones. El presidente López Obrador ha sido un defensor férreo de nuestra soberanía en su agenda de gobierno, en sus iniciativas de ley, en su compromiso por desmantelar el Estado neoliberal, versión contemporánea de los anhelos conservadores que apoyaron a Maximiliano en los tiempos de Juárez. Nuestro presidente ha defendido nuestra soberanía frente a las demás naciones cuando han querido desprestigiar al gobierno y al Estado mexicano. Como ningún otro presidente, salvo Juárez y Lázaro Cárdenas, el presidente López Obrador es un heredero de la firmeza con que los mexicanos juaristas vencieron al ejército francés aquel 5 de mayo y se ha mantenido fiel a ese destino como jefe del Estado Nacional. Son muchas las batallas que se libran hoy en día y en varios frentes en defensa de nuestra soberanía. Son muchos los intereses que acechan a una nación como la nuestra para apoderarse de nuestras riquezas.
estos intereses están dentro y fuera de México, de la misma manera como dentro y fuera de México estaban en 1862. En Tabasco vivimos una afinidad particular con la batalla del 5 de mayo, porque aquí parte de nuestra idiosincrasia y de nuestra historia es saber que también participamos victoriosamente en aquella gran defensa juarista de la soberanía nacional. Es conocido por todos los nacidos en esta tierra que solo 2 años después de la batalla de Puebla, que hoy conmemoramos, el ejército juarista en Tabasco, al mando del coronel Gregorio Méndez Magaña, expulsó también de nuestro territorio a las tropas francesas que fueron parte de aquella invasión. Hoy, al igual que entonces, el coronel Gregorio Méndez acompañó los esfuerzos patrióticos del gobierno juarista. El gobernador Carlos Manuel Merino encabeza un gobierno que acompaña los esfuerzos de la Cuarta Transformación en todos los frentes. Hoy nuestro gobernador conduce un gobierno progresista y liberal que responde al mandato popular a fin de construir una sociedad más justa e igualitaria, sin escatimar esfuerzos por mejorar la calidad de vida de todas y todos los tabasqueños, procurando desarrollo, bienestar y mediante el operativo Tabasco Seguro, restaurar el clima de paz y tranquilidad social que ha privado en los últimos años. Aquí en Tabasco es parte de nuestro patriotismo el sentido de la defensa de la soberanía nacional. Aquí honramos y conmemoramos a los héroes de la batalla de Puebla con un orgullo patriótico original, intenso y enraizado en nuestra conciencia, en nuestras ideas y en nuestros corazones. ¡Que vivan los héroes de la batalla de Puebla! ¡Viva! Que vivan en la majestuosidad de su valentía y su inteligencia estratégica en el campo de batalla. ¡Que viva nuestra soberanía! Muchas gracias.